mejor artículo de la 10ª Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Basado en la Web, ICWL, en Hong Kong. Ha obtenido el mejor póster de la 12ª Conferencia Europea de Aprendizaje Mejorado en Tecnología, Excel 2017 en Estonia. Ha sido nominado al Best Paper Award de la 23ª Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial en la Educación, el 2022, realizada en Durham, en Gran Bretaña, en 2022. Y el profesor Araya va a compartir esta tarde un proyecto en curso, ¿no? Está denominado La inteligencia artificial y el pensamiento matemático y computacional con libros para colorear. Entonces vamos a atender, Roberto, de verdad tu generosidad de compartir estos conocimientos que nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar en la reflexión. Y como dice Beatriz, posteriormente quizá vamos a tener algunas inquietudes, preguntas que hacerte. Adelante, Roberto. Gracias. Tu Roberto está con audio el audio. está... El audio está apagado. Ahí sí. Perdón. ¿Ya? Okay. Ok. Bueno, quería decir muchas gracias, Mónica, por esta iniciativa. Muchas gracias a todos, los colegas y también a la directora. Quería decir, conozco a Mónica hace muchos años por el proyecto APEC. Justamente nos conocimos en Japón, en un proyecto APEC que dirige el profesor Masami Soa de la Universidad de Tsukuba. Y esto lo que voy a mostrar hoy día es un poco el trabajo que en los últimos años hemos estado haciendo con el equipo del profesor Isoda y también un equipo en el sudeste asiático, además de lo que hemos trabajado y piloteado acá, e incluso en una escuela hemos piloteado en Arequipa. Así que voy a mostrar una foto también de ahí. Bueno, voy a compartir entonces, era compartir acá, pantalla, entonces era toda la pantalla. Claro. Y creo que era este, sí. Ok. ¿Se ve, cierto? Sí. Se ve. Sí, entonces, el proyecto este es Libros para Colorear, como una estrategia amplaco, o sea, desenchufada, para la enseñanza de los conceptos centrales de la inteligencia artificial. La idea central son los conceptos centrales, más que usar una herramienta u otra, sino que entender qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial y sobre todo su conexión con el pensamiento matemático y computacional. Todo parte de un diagnóstico que es que viene un meteorito, la inteligencia artificial se está acercando, que va a exterminar mucho trabajo y el ganador se llevará todo, tal como en impresores de texto tenemos el Word, ¿cierto? En las planillas tenemos el Excel. Aquí es muy probable que el ganador se lleve todo si es que no hacemos nada, o si hacemos algo muy lento y muy tarde. Entonces ese es un primer diagnóstico que tenemos que tener presente. Están resueltos ya el cálculo numérico con las calculadoras, que antes era muy importante aprender a sumar, multiplicar, y todavía lo es, pero bien extensa cálculo. El manejo algebraico también lo hace la máquina muy bien, en fin, incluso el cálculo diferencial, y la programación computacional también lo hacen las máquinas hoy en día. Bastante bien. También te resuelto lo que es ortografía, la máquina me corrige, veo la gramática, el estilo, la redacción, en fin. Entonces, ¿en qué deberíamos concentrarnos? Y aquí está un poco el índice de Stanford 2024. Acá se muestran varios a través de los años, 2012 al 2022, como en diferentes pruebas, como por ejemplo competiciones a nivel matemático, las máquinas con inteligencia artificial se van acercando a lo que hacemos los humanos. En fin,
al razonamiento, clasificación de imágenes, razonamiento visual. Entonces, algunos llaman estamos hoy día en un momento Sputnik, en que realmente llegó como ChatGPT, bueno, ¿y qué es lo que entonces tenemos que hacer? Todo el mundo está corriendo y viendo qué es lo que debemos hacer, y en particular en educación también, qué es lo que debemos enseñar. Aquí está un famoso profesor de la Universidad de Harvard, famoso por un libro de programación que tiene como 30 años, un clásico, dice ahora es el fin de la programación. Como que básicamente dice, un ingeniero programa con inteligencia artificial lo que 10.000 ingenieros programan sin inteligencia artificial. O sea, la productividad es 1 a 10.000. Si uno le pide que le ayude a hacer el código, una diferencia enorme. Entonces, sin inteligencia artificial da una tremenda ventaja a aquellos que sí la usan y para generar código, ya sea en Python o el lenguaje que sea. Es una tremenda diferencia. Aquí está el presidente de Jensen Huang de NVIDIA, es el que hace los chips con que corren ahora todos los nuevos chips, y dice, nadie tiene que programar, básicamente cambió completamente. Llegamos a un mundo en que ni siquiera hay que programar los computadores, entonces la pregunta es, bueno, si no hay que programar, ¿qué vamos a enseñar? Que era como típico de programación de computación. Aquí está Sam Altman de OpenAI, y dice lo que viene realmente son los agentes inteligentes. Entonces, eso es realmente lo que viene. Y agentes que ayudan a las personas a tomar un montón de decisiones. No solamente a programar, no solamente a escribir, tomar muchas decisiones. Y eso es lo que está detrás. Entonces están resueltos el cálculo numérico, el manejo algebraico, la programación, la ortografía, la gramática y la redacción. Entonces, ¿qué es lo que falta? Solo creo que lo que falta es pensamiento, o sea, cómo pensar mejor, entender realmente mejor, te da una oportunidad de comprender más críticamente, más profundamente los conceptos. Entonces, el diagnóstico 2, sin embargo, es que hay una debilidad hoy en día en el pensamiento matemático y computacional al menos. Nuestros estudiantes están débiles ahí en Chile y en todo el mundo. Eso en todas partes, digamos, una vez que uno pasa más allá del cálculo, que es lo más simple al final, ¿cierto? De hacer sumas, restas, multiplicaciones, a pesar de que Excel lo hace mucho mejor que uno. Pero bueno, entonces ahora pasamos a todo otro y se da cuenta que ahí tenemos serias debilidades y ahí es donde deberíamos concentrarnos. Aquí está el libro del profesor Isoa, Pensamiento Matemático, que tradujimos nosotros, de un libro que yo trabajé hace muchos años atrás, Inteligencia Matemática, es cómo es que los niños y todos debemos concentrarnos en pensar. Y aquí está un artículo del 2005 en que yo estuve trabajando esos años ya, esto fue en el Departamento de Psicología, Carnegie Mellon, en tanto que hay aspectos conscientes y otros no conscientes en el pensamiento de los niños y cómo descubren nuevas relaciones matemáticas. Este, por ejemplo, es la conferencia del año 2021 de Psicología, Educación Matemática, es el PME, el congreso internacional más grande que hay sobre psicología de la educación matemática, dedicado exclusivamente a la habilidad de pensamiento para el futuro. Es decir, mire, ya, esto antes que saliera ChatGPT, ya estaban todos preocupados, oye, hacia allá va el mundo, el pensamiento. Esto que está acá es el documento APEC que me trabajado con el profesor Isoa, desarrollar pensamiento computacional y inteligencia artificial. Esto lo produjimos en el 2021, APEC recomendando qué hacer. Y esto acá es una clase pública que viene de Population Study, de un estudio de clase, y aquí están todos los profesores mirando, sobre cómo enseñar pensamiento computacional a los estudiantes. Justamente concentrarnos en eso. Aquí hemos estado ahora último trabajando fuertemente con la Universidad de Tsukuba de Japón y toda la organización del Ministerio de Educación del Sudeste Asiático que congrega 11 países. Justamente en este acabamos, aquí esta es la memoria del año 2022-2023 de la unidad. Ellos tienen varios centros, cerca de 30 centros en los 11 países, como 3 centros por país. Cada centro tiene unas 50 personas trabajando en diferentes temas. Este es el centro STEM, que está en Tailandia, y está dedicado también a lo que aquí vamos hoy día a comentar. Estamos trabajando junto con ellos. Esto es Singapur, que bueno, todos saben como Japón, Singapur le va muy bien en matemática. Esta es la Asociación de Profesores de Matemática de Singapur, me pidió una charla justamente sobre la instrucción de matemática para el futuro que dio el año 2022, y es justamente, nuevamente, cómo deberíamos enseñar a pensar. Aquí de la Academia Nacional de Ciencias de Singapur, un número especial de la innovación en educación matemática. Este es el artículo que me pidieron
sobre cómo enseñar pensamiento computacional, modelamiento computacional a estudiantes en ciencia básica y, digamos, media temprana, digamos. Y el diagnóstico 3 es el siguiente. Ok, tenemos textos, pero están basados en una pedagogía más bien jerárquica. Se supone que el texto sabe todo lo que hay ahí. Es solitaria, en que sin interactuar los estudiantes no se copian unos con otros, cada uno sigue su texto y no promueve mucho la reflexión. El argumentar y modelar son más bien hechos, ¿cierto? Y hay que repetir ciertos ejercicios ya dados. Y en realidad son textos que vienen de la historia. Los primeros textos fueron adaptados para aprender la escritura, que ahí está una verdad revelada, y también las instrucciones para la línea de producción industrial. Eso básicamente no está muy hecho para argumentación, para reflexión, era su objetivo inicial de los textos. Decir que los primeros textos en realidad, o algo como textos, son las tabletas sumerias, de 1000 años antes de la era cristiana, cuneiforme, y hay unas piedrecitas que mostraban un poco cómo enseñar a los futuros escribas, ¿cierto?, a escribir mejor, que eran como una especie de texto. Después está Ibn Khaldun, que es un, digamos, árabe español, por ahí de Córdoba, en 1300 y tanto, sacó un libro que es muy famoso y que ya decía que lo central era aprender a calcular, era central, porque calcular era muy complejo, aún con el método árabe, pero también está la elocuencia, o sea, como los dos puntos centrales, y quizá el primer texto que hubo, pero para adultos, fue la aritmética de Treviso, que es como calcular con abaco el sistema posicional, que es el primer libro impreso y dedicado al autoaprendizaje. Eso es como la historia de los textos. Pero el primer libro de texto para estudiantes, para niños, fue el de Comenius, 1658, que era algo enciclopédico, que fue un gran cambio. Era bilingüe, estaban comando idioma, era visual, como usted ve en la imagen ahí, enciclopédico, estaban todas las cosas del mundo. Y la idea central es que fue el primero que se dio cuenta que los niños y niñas, ambos, no son adultos rescalados a un tamaño más chico, es una mente distinta. Fue el primero, entonces, Comenius se dio cuenta, no, tenemos que enseñar de otra manera a los niños, no como a los adultos. Y eso fue su enorme aporte. Muchos de los textos, o sea, gran parte de los textos que después se hicieron en Europa para todo tipo de cosas, incluido matemáticas, vienen de las ideas de Comenius, que es del libro Comenius Orbis Sensalium Pictus, que más o menos algunos tradujeron como un mundo de imágenes sensoriales. O sea, ponía mucho énfasis en las imágenes, en lo perceptual para los estudiantes, en la motivación, también en el juego, eso es lo que estaba en sus textos, y que muchos textos después copiaron y fueron adaptándose a los textos hoy en día. Sin embargo, este libro, Orbis Sensalium Pictus, tiene lo siguiente, está concentrado en hechos, es una lectura pasiva, yo leo, ¿cierto? Y veo para seguir las instrucciones, es un lector solitario, cada niño con su texto, y una enseñanza jerárquica, que se supone que lo que está ahí es la verdad, es lo que está en el texto, versus lo que proponemos hoy día un poco distinto, un mundo de acciones pictóricas sensoriales, pero donde está la argumentación lo central. Ya vamos a ver que la idea es introducir el pensar, el reflexionar, el pintar, escribir, explicar, plantear en el mismo texto, escribirle a otro compañero y recibir su respuesta, y una pedagogía más bien dialógica, es decir, en que hay interacción con otro y volver, o sea, no es tanto yo solo, sino que en conversaciones con otros. Eso es lo que la idea que tenga ese texto. Viene un poco que la cognición dual, la teoría actual de la cognición, quizá hay una tipo 1 procesamiento, según Kahneman, que es el premio Nobel de Economía, pero un psicólogo, y Stanovich dice, es un procesamiento automático, autónomo, muy rápido, un poco instintivo, como un proceso, y hay un tipo 2, que es más reflexivo, que a su vez tiene dos partes, que uno piensa mejor, uno medio algorítmico, tiene mapas mentales de cosas, y finalmente uno que reflexiona, que está arriba, que frena un poco lo que ha hecho otro. Por ejemplo, si yo tuviera que comprar un medio con un tercio, como el 3 es más grande que el 2 del un medio y un tercio, tiendo a pensar que un tercio entonces es más grande, pero después logro frenarlo, es la mente reflexiva, dice, no, esto está al revés, entonces hay que frenar eso, hay que inhibir, y cierto, y es justo al revés. Es un poco el proceso que hay detrás. Por ejemplo, si uno ve 7 por 8, uno le suena un número detrás, ¿cierto? Pero hay algo ahí como de un sonido en la cabeza que uno tiene ese proceso. Pero si lo hago en inglés 6 times 9, por ejemplo, yo para hacer esto tengo que cambiarlo al español, y en español sí que me suena. Entonces hay una cosa de memoria, alguna componente del lenguaje. Por ejemplo, si yo tuviera que entender esto, ¿qué es esto? Pues hay que leerlo de derecha a izquierda.
Si ustedes lo leen de derecha a izquierda, le va a sonar en la cabeza algo, ¿cierto? Que es como cuando uno aprende a leer. Entonces, de alguna manera hay un procesamiento y algo ahí interno, que vamos a ver un poco esta idea de que el procesamiento reflexivo es como una voz interna detrás, que me suena y me ayuda a pensar. Y es un poco la característica típica de este pensamiento reflexivo, una voz interna. Algunos lo llaman anoesis al tipo 1, noesis al que está en medio y autonoesis, auto y autorreflexivo al tipo 2. Esto, por ejemplo, algunos neurocientíficos como Ledoux. Aquí hay una representación de eso mismo, de este otro psicólogo, dice, mira, el tipo 1 es como un elefante, no sé si usted han andado a caballo, acá no hay, no, sé que en Perú tampoco hay elefantes, pero si uno andaba a caballo, el que andaba a caballo sabe que el caballo tiene su personalidad, es decir, él quiere ir a su establo, quiere ir a su potrero, a su campo, y el jinete tiene que un poco convencerlo, y un buen jinete lo hace mejor que otro. Entonces, el proceso automático, autónomo, es como él dice, el elefante, que tiene su personalidad y quiere hacer ciertas cosas, y uno está arriba, el jinete es como el más consciente. Esta voz interna sería como con el que uno lo conversa, es la voz interna de uno, sería como una especie de títere con que uno conversa al lado, que es cierto, cómo hacer qué decisiones tomar. Este es como el proceso de la idea básica. Me tocó en Tailandia a mí estar justamente arriba de un elefante después de todo esto, y fue una experiencia muy interesante porque le aplicaba, yo soy como ahí la parte de la conciencia y para el elefante, en un elefante que iba al lado me di cuenta de una tremenda elefante, pero sin nada, ningún pasajero. Yo le pregunté al que conducía, aquí le dije, ¿por qué llevamos un elefante al lado gastando plata y tiempo, ¿cierto? Si va vacío. Me dijo, no, es que esta elefante, que era más grande donde íbamos, es la hija de este elefante, una hija adolescente, porque él dice 16 años, el caso humano. Y la elefante madre no se mueve si la hija no está al lado. Entonces, es todo un proceso de negociación entre esta componente, digamos, más inconsciente y la componente consciente. Es un poco lo que sería la cognición. Y eso hay una voz interna y todo un proceso de negociación interno. Eso es lo que trata de representar esta imagen. Entonces, por ejemplo, cómo lo freno, lo controlo, y ahí están los tres procesos detrás de la cognición. En Vygotsky también mi idea, Vygotsky dice, mira, inicialmente el punto 1, aquí como un niño que explica que un agente externo, uno parte un niño primero dialogando, por ejemplo, con su madre, mamá dice, cuando es muy chico, no, no quiero más, sí, en fin. Poco a poco uno ve que el niño aun cuando no esté la mamá y no haya nadie, cuando está una niña con una muñeca, un niño con un soldadito, le está hablando. Y después, poco a poco, incluso habla, aún sin objeto, habla con su amigo imaginario. Esa es la voz interna. O sea, el proceso de pensamiento, que es lo que queremos centrar, es como hablar con una voz interna de uno. Y eso es lo que Vygotsky llama internalización, que va hacia el interior de uno. Este proceso que en principio es dialógico con otro. Entonces, el pensamiento es como un derivado del diálogo. Y estos son estudiantes dialogando con un títere de mano que ya vamos a ver, que uno le enseña a los estudiantes a dialogar con el primero, no responder y escribir en un problema matemático a la primera, conversarlo y hay varias estrategias como conversarlo con en este caso, títere de mano, con su puppet. Una de ellas es decir, a ver, por ejemplo, me dice a mí el títere, a ver, Roberto, ¿por qué no lo miras así? O lo muevo mi mano hacia otro lado y míralo desde este otro punto de vista. Es una técnica que se llama distanciamiento, que le ayuda a uno a pensar de diferentes puntos de vista sobre un problema. O a ver cómo lo verías mañana, que es un distanciamiento temporal. O cómo lo hubieras visto ayer. O cómo crees tú que lo ve tal compañero o tal otra persona. Son diferentes estrategias de pensamiento que me hacen distanciarnos del problema. Incluso le digo a mi propio títere que yo manejo con mis manos que me diga Roberto a mí, o sea, me ayuda a distanciar a ver el problema de diferentes maneras y no responder a la primera. Ahora, esto es típico también en matemática, por ejemplo, en reducción al absurdo, ¿cómo es el argumento típico por contradicción que hacen los matemáticos? Dicen, por ejemplo, supongamos hay que mostrar una cierta cosa. Uno parte diciendo, supongamos que no es cierto. Y uno se habla a sí mismo, aunque no haya nadie al frente. Supongamos que no es cierto. Entonces, de A y B concluyo tal. Y uno se concluye o concluimos. Es como si estuviera hablando alguien. O sea, nuevamente hay una voz interna. Y entonces de acá se deduce tal cosa. Y finalmente llegamos a una contradicción. Siempre el lenguaje es como si estuviera hablando a otros que me están escuchando, aunque no haya nadie.
Por ejemplo, si uno ve cómo demuestra que raíz de 2 no es racional, no es un número quebrado, ¿cierto? Bueno, uno dice, a ver, supongamos que lo es, supongamos que eso es lo que hizo Euclides, ¿cierto? Unas primeras demostraciones, muy bonita demostración, digamos, muchos años antes de la cristiana. Dice, supongamos que es racional, o sea, supongamos, le está diciendo como está hablando con alguien. Eso está en los elementos de Euclides, a pesar que Euclides lo escribió él solo, pero supone que hay un diálogo con otro. Y, por ejemplo, mirando el mismo elemento de Euclides, hay 166 veces que dice nosotros. Entonces saqué del inglés, la versión en inglés, que es fácil escuchar, contar los we, que son nosotros. O sea, hay una primera persona plural que de alguna manera el autor, el matemático, para razonar bien, se está imaginando que hay otro al frente y está dialogando con él. Entonces, esa es la idea del pensamiento que queremos nosotros. Acá, un ejercicio. Aquí los presentes la profesora Miley Montes de Arequipa. Ella tomó esta idea, son estudiantes preparándose, cada uno haciendo su títere de mano, son estudiantes de 4º grado en Arequipa, haciendo esta práctica de hablar con su propio títere de mano, conversarlo con él antes de responder. En este caso ellos respondían en el computador. Ahora, ¿esto tiene algún efecto? No. Nosotros hemos poco medido el efecto en la coherencia. Tomamos el año 2022 más de 3.000 estudiantes de 4º básico, 9 a 13 años, en 10 cursos. Justo antes de responder le enseñamos a hablar con un títere, y en otros 10 cursos hablaban con el títere, pero en otros momentos. Y en 117 cursos sirvieron de control. Son preguntas de matemática que ellos tenían que responder de estos problemas de planteo. Y típicamente respondían algo entre 5 o 6 palabras, 20 palabras, argumentando por qué resolvieron el problema de tal manera. Y aquí está el estudio finalmente, solamente decir que donde dice intercepto acá abajo, los que estuvieron, los azules, los niños que usaron el Puppet, lograron tener respuestas mucho más coherentes que el resto, que el control y aquellos que usaban en otros momentos. Y esto no es que alguien miró la respuesta y que están coherentes, sino que nosotros desarrollamos un programa de inteligencia artificial que automáticamente lee las respuestas de los estudiantes y las califica por grado de coherencia. Es un programa totalmente ciego, automático, que revisa y dice si es coherente o no lo que los estudiantes respondieron, porque no son preguntas de selección múltiple, sino que son respuestas abiertas. Bueno, acá, pero más allá, además de esta interna, está la idea también de pensar en modelos. Por ejemplo, aquí hay un modelo de un mundo como un modelo digital, o uno lo piensa también con su título y lo conversa sobre el modelo digital, o lo piensa con otra, piensa como conversando con un compañero que a su vez tiene el modelo. O sea, todo es un poco el proceso mental que queremos nosotros desarrollar los estudiantes. Ahora, esta idea de pasar de algo concreto físico como el Puppet o los modelos concretos físicos a simbólicos es un proceso muy importante. Hemos estado trabajando mucho con el profesor Isoa hace varios años. Esto que está aquí, un modelo, por ejemplo, para incendios forestales, partimos con lo concreto, después lo vamos haciendo un poco más abstracto, el mundo todo llevado a unos cuadrículas, y finalmente de esa manera. Y este es un estudio de clase, y aquí está la típica estudio de clase japonés. A la derecha acá está el profesor Isoa, aquí estamos analizando una clase de modelamiento de esta manera. O sea, pensamiento no solamente una voz interna, pero también la idea de pensar en modelos digitales. Y nosotros promovemos, por un lado, el modelamiento como herramienta central del pensamiento, la argumentación y el trabajo con pares. Y aquí vamos a ver cómo lo hemos hecho entonces con los libros para colorear, que tienen un poco esa idea, tienen esos 3 componentes: el modelamiento, la argumentación, es decir, de explicar, que es una protodemostración, y luego está el trabajo con otros, con compañeros, y no solamente, ¿cierto?, yo solo. Esta es una escuela en Santiago. Conecta y pinta con una pelota. En esa página lo vamos a ver. Escribo mi nombre y mi apellido. Entonces, estudiante primero, el primer grado. Tienen que leer y hacer lo que dice. Ahí hay una indicación, una instrucción. Mira, lo que dice, no. Pero mira. Mira.
dice? Pantalón niño azul. Polera celeste. Nosotros vamos a escribir y vamos a hacer la pregunta. ¿Ya? Pelota niño naranja. La pelota azul. Azul. ¿Qué te falta? Azul. Voy a tirar así. Mucho cuidado. No, una sola. A ver, aquí, mira. Ahí. Todos trabajaron muy lindo y nos vamos a conectar para ver qué no logró y qué no lo logró, pero todos trabajaron muy lindo. Antonella, Rosario, se equivocó aquí. Bueno, ahí ustedes vieron, estos niños eran de primer grado básico, son más o menos 7 años en promedio, al final del primer año gráfico, están aprendiendo a leer, tienen unas páginas que ellos leen instrucciones y hacen como si fuera un computador. Hay que estar la instrucción, pintar aquí, de tal color, qué sé yo. Y en otras páginas ellos tienen que escribir ahora, como que escribe instrucción, un prompt, diría hoy día, inteligencia artificial, o escribe una pequeña instrucción para un compañero, que dice, pinta la polera roja. Le tienen que escribir y otro la hace. Esas son las páginas A, las páginas B. Y es un poco el proyecto, y hemos hecho aquí con el grupo de Suerte Asiática, Universidad de Tsukuba, un guidebook para hacer estas cosas, para los profesores. Y entonces está por un lado la página A, en que uno escribe y explica, y después está la página B, la 9A, la 9B a la derecha, en que el estudiante dice de, por ejemplo, Roberto para Mónica, y yo ahora escribo las instrucciones, y Mónica lo resuelve y explica cómo lo hizo. Entonces, esta es la idea de las páginas A y B, que es la parte pare. Se le pongo un problema a mi compañero o compañera, ¿cierto? Que es la parte par. No solamente argumentar, no solamente explicar, pero también trabajar con otros. Aquí está algo un poquito más complicado, este segundo básico. Está escondida la tarjeta. Está en un libro. Está en el estante, está más cerca de la ventana. Entonces debe estar en el estante de acá arriba y pinta rojo cerca de la ventana. Está en el libro. Este debe ser. Ya está. ¿Terminaste, mi amor? Ya. Muy bien, dile, hermanito. Muy bien. Bravo. Ya terminé. Estrellita, te toca ahora, pero no te niegues. Como ven, ya un niño desde 7 para 8 años, en segundo básico, ya, ¿cierto?, dialoga con su títere de mano, desde una tarea en la casa. Acá, por ejemplo, ya hay un poquito más complicado, está en inglés, pero dice, básicamente, en cada caja pinta al menos 2 pelotas azules, y acá hasta la derecha, como un niño le escribió a otro en la página B, por ejemplo, abajo dice, pinta en cada caja una pelota negra. Y ella propuso un problema para una compañera, ¿cierto? Que siguiendo el patrón, él escribió esta página B. Por ejemplo, si yo tengo este problema que está aquí, en el A, por ejemplo, escoge un color y en cada caja pinta al menos 2 pelotas de ese color. Y en la B dice, en cada caja escoge un color y pinta al menos 2 pelotas de ese color. Pregunta, ¿es distinto esto o no? Esto se llaman cuantificadores, que hay como 3 cuantificadores.
pero distinto A y B o no. Y digamos C, en cada caja y para al menos 2 pelotas escoge un color y píntala. O sea, voy cambiándole en cada caja en diferentes lugares. Y acá incluso le pongo pelota, escoge un color y en al menos 2 cajas pinta cada pelota de ese color. Y acá dicen al menos 2 cajas, coge un color y pinta cada pelota de ese color. Y finalmente, en al menos 2 cajas, para cada pelota escoge un color y píntalo. Ahora, parece un trabalengua, pero son problemas con cuantificadores en diferentes posiciones y no es conmutativo donde los ponga. Por ejemplo, acá estoy cambiando al menos 2 pelotas en otros lugares y no es llegar y cambiar. Eso significa diferentes maneras de pintar. Lo interesante es que para pintar esta hay muchas opciones, no hay solamente una correcta. Pero sí, uno sabe si está equivocado o no, el dónde pone que escoge un color es clave para entender. Esto se llama una componente lógica que se llama uso de cuantificadores, funciones con cuantificadores, universales y existenciales, y no son todas equivalentes para nada. Curiosamente, esto es algo que le cuesta incluso si lo pone uno en forma abstracta a este estudiante universitario de ingeniería y matemática, pero si lo pone con cajitas y colores en forma concreta y uno parte, lo pueden hacer los estudiantes primarios. Estamos enseñando un poco esta componente básica del pensamiento. Esto es lo que hicimos en Tailandia. คนส่วนใหญ่ก็มักมีความเข้าใจกันว่าถ้าเป็น computational thinking และ statistical thinking ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอื่นๆเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง AI และ data science approach in education ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญก็คือเรื่อง computational thinking และ statistical thinking ระบายสีจ้างโมโหสูเป็นสีน้ำตาลถ้าคนที่สองเปียโนอ่ะทำไมถึงเป็นบ้ามันต้องหายง่าย But he said, okay, look at it from this other point of view in this exercise. Maybe you look at this other way. So look at it, try to do another record, try another part. So just like that. And this way, he helped reflect. อันว่า computational thinking โดยใช้เครื่องมือที่ Professor Roberto Aria ได้วิจัยและพัฒนานานพอสมควรคือ coloring bookระบายสีลูกบอลแต่อย่างน้อย3 ลูกไม่สีส้มมีสิ่งที่ก็ต่างกันคือในชิ้นไหนที่ต่างกันกล่องก็ต่างแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเลยคืออะไรชุดสีชุดใช่ไหมคะการใช้ coloring book as a tool ในการที่จะพัฒนา computational thinking จึงถือเป็น approach ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับครับ Bueno, aquí hay otra actividad, esta es muy parecida a las cajitas que están en los libros, pero son con pececitos en pecera. Por ejemplo, abajo dice, pinta azul los ojos de todos los peces de la pecera con más peces. De la pecera con más peces y pinta los ojos azules de todos esos peces. Bueno, o sea, que hay varios cuantificadores incluidos entre los 3 posibles peceras. Y a la derecha está la página B. Ahora el estudiante puede resolver el problema A y explicar cómo lo hizo. Le pone a un compañero una variante de esto que él propone un problema. Y esto es lo que vamos a ver ahora en Tailandia. Bueno, eso, perdón, dije, esto es Indonesia, no es Tailandia, este es el video de Indonesia.
ahí dice el profesor Isoa. Bueno, ese era un problema, que está acá es uno distinto, por ejemplo, se supone que este tablero es un modelo en que cada número hay alimento y se mueve una bacterita o hay una intensidad de dolor y entonces un perrito se mueve de casillero al casillero vecino con el número más alto, del 2 se movería al 10 y en fin, si partimos arriba a la izquierda se movería al 10, del 10 se movería al 13, bueno, y eso es lo que se llama el algoritmo del descenso más profundo, que el algoritmo central de inteligencia artificial que está basado en todo lo que uno ve hoy día, OpenAI y todas las cosas. Y acá está la versión, ¿cierto? B, que un niño resuelve esto, pero después le propone a otro, que puede ser un algoritmo un poco distinto. Y interesante es que hace poco publicamos esa versión para niños algoritmo y después hace poco me llegó esta revista de bioquímica del profesor de Chicago, que para explicar el método, que usa el mismo método, pero una versión, normalmente uno cita la versión más matemática de todo esto, pero nos citan a nosotros con este artículo para niños, para decir, ve, este algoritmo es fácil y lo podemos aplicar en bioquímica. Este es el trabajo original, lo publicamos para niños. Este es un algoritmo que lleva por lo menos un siglo más, pero la gracia es que acá está hecho para estudiantes y nosotros lo hemos hecho hasta con estudiantes de kinder, que ellos se van moviendo localmente donde hay un número mayor, pensando que hay donde hay más comida, y es básicamente ese el algoritmo, y está publicado en una revista de matemática, y esta es una versión rusa también que me pidieron este mismo artículo publicarlo en ruso. Ahora, toda esta página tiene una estructura, acá hay como se puede ver el nombre del estudiante arriba, hay una imagen para pintar y hay lugares para explicaciones. Y eso tiene un poco esa estructura básicamente. Y esta es una versión que estamos haciendo en el celular, que básicamente uno se enchufa ahí, un poco lo que mostró la profesora al principio, se loguea, escoge, ¿cierto? Bueno, a la izquierda está en castellano, por el inglés, por el japonés y varios otros idiomas. Y básicamente uno tiene una página, los niños trabajan en papel, es una página de internet, pero después el profesor con su celular, su smartphone apunta ahí y eso le saca la información como el estudiante argumentó, por ejemplo, ahí le decía de Roberto para Masami, y escribe por favor en al menos una caja, pinta al menos una pelota amarilla. Por ejemplo, esa es la actividad que yo le propuse. Está en inglés porque lo hizo el profesor Masami, no sé japonés, así que lo pusimos en inglés. Pero un poco eso es lo que está detrás y aquí está cómo funciona esto. Entonces, el profesor está apuntando, aquí está apuntando a la página en papel, cuando esté listo le toma una foto y luego esto le dice procéselo, lo procesa y va ahí sí que requiere internet el profesor nomás y le sale todo lo que el estudiante respondió y puede salir como el estudiante sacó, ¿cierto? Si lo hizo bien o no, más o menos bien, y toda esa información después va a la nube y puede quedar en un mapa de Santiago, en que al medio está ahí en Santiago cómo van los estudiantes avanzando en diferentes escuelas y a la derecha están un poco las competencias o que se llaman los objetivos de aprendizaje, cómo ha ido avanzando el estudiante. Y aquí está, después uno puede hacer túnel analítica, ¿cierto? Sobre que acá abajo, en el eje horizontal están los meses y arriba está un poco la predicción de cómo le va a ir al estudiante a fin de año en la prueba nacional, estandarizada, y entonces uno puede hacer toda la analítica que quiera, tiene mucha información, si el profesor es, digamos, hacerlo en papel, después le toma foto y lo procesa y queda en la nube, viene todo un trabajo muy interesante de analítica, ¿cierto? Para ver cómo están mejorando los estudiantes y si podemos predecir cómo le va a ir al final a los estudiantes. Mes a mes vamos ajustando las predicciones. Aquí esta es una versión con directores de escuela, se le explicó a los directores. Hay una canción, hay la profesora Milley también está por ahí. Pregunto y explico, ánimo sin pena, siempre me escucha y me da buenas ideas. Vamos, vamos, fabula, vamos, quiero aprender. Pregunto y explico, ánimo sin pena, siempre me escucha y me da buenas ideas. Estos son los directores de la escuela. La idea es que Pregunto y explico, ánimo sin pena, siempre me
La idea es que el pensamiento, por supuesto que es algo profundo, pero puede ser lúdico, podemos representarlo, podemos hacerlo de forma concreta, podemos enseñar esa estrategia de pensamiento matemático y computacional en forma concreta, y también con canciones como esta que nos unen a todos, y eso es lo que tratamos de mostrar a los directores, no tiene por qué ser algo complejo, la gente escucha inteligencia artificial, dice, no, esto debe ser increíble. No, podemos partir, ¿cierto? Sin problema, incluso en kinder, en párvulo, antes de entrar a primaria, ya con alguna esta idea, ya con esas canciones, y pensar que uno lo conversa con su voz interna o con un amigo imaginario. Entonces hemos visto que hay un meteorito de inteligencia artificial que va a terminar trabajo y el ganador se llevará todo, que ahí queremos concentrar el pensamiento y hay una debilidad del pensamiento matemático computacional, pero lo podemos resolver. Lo que sí tenemos textos basados en una pedagogía más bien jerárquica, que lo que viene de la escritura, ahí está revelado lo que es conocimiento, cada uno lo hace solo, si se copia uno a otro está malo, a pesar que en el mundo real hay que trabajar en equipo, y sin mucha reflexión, porque se supone que, bueno, lo que está ahí es cierto. Entonces, no hay pares. Y el que proponemos es un modelamiento, usar modelos, la argumentación, escribo, argumento, explico, ¿cierto? Y lo hablo con mi voz interna, y el trabajo con pares, con compañeros. Le pongo un problema a mi compañero y él me lo resuelve, y en mi libro me queda también escrito lo que el estudiante, compañero me escribió. Es un poco la estrategia que está atrás. Aquí hay una referencia que uno puede mirar, está en inglés, y más o menos reciente, salvo la 5 que está en ruso. Y lo que nosotros vemos que en vez del Orbis Sensalium Pictus, que está el libro de Comenio, el primer libro de texto para niños, el que primero que pensó que el niño no es un adulto más bien reducido, pero que era un texto más bien para enseñar la escritura, lo que verdad es revelada, es más bien, pero que sí tuvo la idea genial de lo perceptual, de lo visual. Creemos que lo que le falta es la argumentación, lo que está en la segunda línea. La argumentación, ¿cierto? La argumentación conmigo es el pensamiento y la argumentación con otro. Y eso es lo nuevo que tratamos nosotros de proponer en estos libros. Eso es. Muchas gracias. No sé cómo aquí dejar de compartir. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Ahora los invitamos a aquellos que tienen alguna consulta o duda, puedan levantar las manos y poder revisarla. Acá vine. Muchísimas gracias por compartir esta maravillosa experiencia. No le escucho mucho, Gaby. Está muy bajo. Me voy a sacar. Quería agradecerle por compartir esta maravillosa experiencia que ya acabo de ver que han validado en varios países. Mi consulta es si Chile ya lo estableció como política educativa pública, ya tienen un programa estructurado con las habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento computacional, y si el desarrollo del pensamiento computacional tiene relación, han relacionado con el programa de matemática. Y mi segunda, no pregunta, sino aclaración, el rescatar a convenio del siglo XVIII, del siglo XVII, me hizo recordar a mi profesor de didáctica cuando decía que enseñar didáctica era el arte de enseñar, y me pareció bacán, ¿no? Que ya convenio en ese siglo manifestaba que hacer libros tenía que ver con una forma diferente de enseñar a los niños de manera pictórica y mostrar este mundo de emociones y sensaciones. Y es más o menos la idea que estamos intentando desarrollar en los nuevos textos escolares para la dotación 2025, ingresar desde situaciones llenas de colores, lúdicas, para acercar a los niños a mejorar los aprendizajes en matemática. Muchísimas gracias, profesor, por compartir esta experiencia. Bueno, gracias, Gaby, por los comentarios, y ciertamente Comenio es un faro en la cultura occidental. Él fue el primero que pensó, texto para niños diferente que para adultos. Entonces, y pensó en todo lo perceptual. A mí me tocó muchos años atrás a ir al Museo Comenio, que está en la República Checa, en Brno, donde está el museo de él, y está su escuela Ludus, que se llama la escuela
jugando, con muchas ideas que hoy día uno dice son revolucionarias, didácticas. Él las tenía ya en 1650 por ahí. Ahora, no todo se ha podido implementar por diferentes dificultades, pero está el germen de todo esto, y en particular en sus textos. Él escribió muchas obras sobre pedagogía, pero este es el texto para niños, para estudiantes, el que está ahí. Ahora, sobre política, bueno, como todo es lento, y usted se imagina que esto también somos como en Perú y otros países, toma su tiempo, así que todavía no es política nacional, está pensándose qué hacer, y en fin, estamos en un proceso de convencimiento. Curiosamente, ha sido más fácil en Asia, que son, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Singapur, que son los que están más adelante de todo, ¿cierto? Sin embargo, son los que más piensan y son más activos en buscar. Hemos tenido más eco y bueno, trabajando mucho con el profesor Isoa justamente por eso estos pilotos que hemos hecho en Tailandia, Indonesia, en Malasia, en fin, muchas partes más, como que ellos están más conscientes del cambio que viene. Por ejemplo, la Universidad de Tsukuba, Mónica mejor se recuerda, hay un logo en todas partes de la universidad, y es en todos lados, dice, imaginemos el futuro. O sea, esa es nuestra misión principal. Entonces, ya siempre pensando en el futuro, lo mismo en Singapur, ¿cómo va a ser la matemática en el futuro? Va a cambiar sustancialmente los trabajos, no porque hoy día seamos los mejores, eso quiere decir que en 10 años más esto puede cambiar completamente. Entonces, hay una diferencia importante. Ahora, hemos ensayado en muchos lados, mostré una imagen ahí de Arequipa, y por ahí está la profesora Milley, Monte Arequipa, que con ella estuvo con nosotros aquí en Chile varios meses, o sea, medio año trabajando, y después replicamos una escuela. Muchas de esas fotos que están ahí son de allá, exactamente lo mismo, ver, en fin, todo este tipo de estrategias. Así que es algo todavía en un proceso en cambio, no está algo definitivo. Ahora, ¿por qué en matemática acá? Y bueno, la idea del profesor Isoda dice, mira, eh, eh, cree que es el lugar natural. Pensamiento computacional con pensamiento matemático son bastante cercanos. Más bien, el pensamiento, uno dice, el pensamiento computacional es con pensamiento matemático discreto, o sea, en que todo se discretiza un poco y el tiempo se hace también discreto. Está muy, muy, muy cercano. El abaco, el cálculo, un algoritmo finalmente computacional. Entonces, es como el lugar normal, preferido, y si uno va a un profesor de lenguaje va a costar más, porque a pesar de que hoy en día con ChatGPT, OpenAI y todo eso, y Gemini, lo que hace es que todo el lenguaje que uno ve por debajo, si uno destapa, como quien dice, el vehículo y ve el motor, es pura matemática. Todas las frases se llevan a vectores, en fin, los mismos vectores que uno usa en física, es todo de esa manera. Pero el profesor de lenguaje está más distante que el profesor de matemáticas, entonces es más la estrategia, según el profesor Isoda, es partir con matemática y poco a poco pasar a ciencia y poco a poco pasar al lenguaje. Pero pedirle al profesor de lenguaje muchas de estas cosas es como estirarlo mucho. La estrategia es entrar por matemática, que es el lugar más normal para hacerlo. Pero claro, aquí nos apoyamos en la idea del Comenio, que fue revolucionario, pero adaptado a su época, en que principalmente estaba interesado él en enseñar la escritura, que la escritura es algo que es revelado, no hay nada que discutir, eso es lo que está ahí. Y si uno ve las primeras escuelas también en Estados Unidos en esa misma época, eran principalmente para enseñar la escritura, y enseñaban a leer los niños para enseñar la escritura, para que uno mismo pudiera leer la Biblia en el caso cristiano. Entonces, y el caso árabe que mostré antes, ¿cierto? De Al-Khaldun, que también uno de los grandes pedagogos, era también para la otra religión. Entonces, y en donde hay verdades reveladas, no hay tanto que argumentar, que criticar a otros. Sin embargo, hoy día necesitamos el pensamiento, por eso esta idea de conversarlo con la voz interna, no hay verdades tan definitivas, uno lo conversa con otro, le pone un problema a otro, el otro le escribe a uno, entonces es un libro distinto. Y sobre los libros, yo creo mucho en los libros en colores, pero aquí hay una diferencia básica con los textos actuales. La idea es que no vengan coloreados, que el niño lo coloree, o sea, que sea más activo. Yo sé que si uno pone un libro en colores es muy atractivo, pero el niño es pasivo, ve los colores ya hechos. Acá la idea es que el estudiante sea activo, él los pinte, o sea, no le robemos la oportunidad al estudiante de que él lo pinte, y ahora, pero no lo pinte de cualquier manera, le enseñamos, como que digamos, instrucciones computacionales, algo muy simple, nada más que colorea azul la polera, nada más.
a seguir instrucciones, pero después le pone a un compañero. O sea, la idea del color es sumamente interesante, pero dejemos que sea activo, no pasivo, en que él solamente vea un libro lindo, muy hermoso de colores. No, que el estudiante con los lápices de colores, y uno ve en ello y dice, ah, ahora toca arte, toca pintar, o sea, como que uno une eso, de manera que sea activo. Lo mismo que él escriba instrucciones. Una hoja, vienen las instrucciones dadas y uno las entiende si las sigue, pero en la otra hoja el estudiante escribe para otro. O sea, la idea es que el libro, el estudiante lo raye, lo escriba, él lo pinte. Es un poco la idea que está atrás. No sé si se entendió, pero es un poco la idea de hacerlo más activo. O sea, es una oportunidad. Yo sé que a los diseñadores les encanta a ellos colorear. Yo sé, digamos, hemos tenido muchas discusiones. No, yo te lo pinto, quieren pintarlo ellos. Pero son ellos adultos que trabajan haciendo materiales. Dicen, no, que deja que lo estudien, en que los estudiantes lo pinten ahí, y los mismos estudiantes argumenten ahí y argumenten con otros. Eso es la parte activa que queremos promover y es un poco parte de la innovación estratégica en un texto que sea mucho más activo. Gracias, Gaby. Gracias, Roberto. Yo también tenía algunas inquietudes. Me han hecho recordar mucho aquellas reuniones, ¿no?, que teníamos con Isoda-san, ¿no? Que siempre decía, imaginemos el futuro, ¿no? Y eso hace cerca de 13 años, creo, ¿no? Y mira cómo realmente lo útil, lo real que se transforma el día de hoy, ¿no? Yo tenía algunas inquietudes desde que me comentaste, era como que, ¿cuáles son esos recursos, quizá, ¿no?, esa capacitación que tú has visto a lo largo de este proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de capacitación o qué recursos necesitan los maestros para poder implementar, pero de manera eficaz, ¿no? De manera eficaz esta enseñanza, este pensamiento computacional, ¿no? Con el apoyo quizá de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que has encontrado? Sí, gracias, Mónica. Sí, efectivamente, a mí desde el momento que conocí al profesor Isoda, lo conocí en Indonesia, justamente mostró un poco ese del perrito que se mueve, en fin, y le gustó mucho y de ahí me invitó él a este proyecto APEC. Lo encontramos por otra cosa, en un proyecto APEC distinto, me invitó a los de él. Y bueno, que me di cuenta que la forma que capacitábamos, formábamos profesores era muy distinto al método japonés de estudio de clase. Me di cuenta que lo estábamos haciendo muy mal. No me había dado cuenta la diferencia que había y ahí ya me convertí y después lo intentamos en Chile. En principio había mucho escepticismo, decía, no, que los orientales, los japoneses son distintos, acá los chilenos son diferentes. En realidad uno se da cuenta que los niños son todos lados iguales, son muy parecidos, no hay tanta diferencia. Y también los profesores son menos iguales, no hay tanta diferencia. Es el sí disciplinado, hay que ser sí sistemático, eso es lo que tenemos que aprender, pero todos lo podemos hacer. Ahora, acá, si bien esta semilla, esta idea de que sea un material activo, que el estudiante pinte, coloree, argumente, escribe, use título y todo, luego hemos visto, por ejemplo, cómo lo hicieron la variante que han hecho el profesor en Tailandia, hemos quedado sorprendidos. Es decir, cosas que no se nos había ocurrido. Los profesores van inventando cosas y van ensayando cosas, lo mismo en Indonesia, lo que mostré un poco ahí. Uno va viendo cómo esto empieza a florecer, ¿no? Como diferentes personas van aportando y lo van haciendo incluso más activo de lo que pensamos antes. Y yo creo que todavía hay un trabajo en progreso en ver qué finalmente es más efectivo y cómo. Pero sin duda, esta es la dirección, creo yo, correcta y eso es lo que hemos estado trabajando el profesor Isoda y acabamos de terminar una guía para profesores en todos los países del sudeste asiático con el profesor Isoda y esos 11 países, dando algunas sugerencias, pero por supuesto no es algo totalmente regulado y hay mucho todavía por explorar. Sin embargo, la idea central es esa, que sea un material activo, que no venga prepintado, que no venga todo preescrito, ¿cierto? Porque necesitamos que el estudiante argumente, explique, le ponga un problema a otro, que el estudiante coloree también,
En fin, esa es un poco la estrategia que está detrás. Y además se enseñan los algoritmos centrales de inteligencia artificial, que yo mostré esos tableros con números que se va moviendo, uno se va moviendo al casillero vecino con mayor número, es el algoritmo central de inteligencia artificial. Lo otro, eso es con los cuantificadores, una componente central del pensamiento algorítmico, que se llaman los cuantificadores universales y existenciales, que son muy importantes y tienen que ver un poco con los ciclos cuando uno programa con ciclos. Y hay muchos más, de los libros hay muchas más ideas, también matemáticas, algunos que se pueden presentar de esa manera, que parecieran complicadas, como los logaritmos, como sistemas dinámicos, en fin, muchos se pueden hacer con coloreando, y es el desafío que tenemos entonces, presentar las ideas que sea atractivo. Si uno ve uno de los problemas principales en matemáticas que tenemos en todo el mundo, es que si bien al principio en kinder y en primero a los niños les gusta matemáticas, lamentablemente a medida que van pasando los años, cada vez menos les gusta y vamos reduciendo un grupo muy reducido. Y mucho es quizás por esa barrera simbólica, muy rápidamente ponemos todo en símbolo. Entonces, se pierde para qué era esto, se pierde el significado y también se pierde el sentido estético, y algo que me he aprendido mucho también de la cultura japonesa, el profesor Isoa y todo su grupo, es la importancia de lo estético, la importancia de los valores de las actitudes que están detrás. Por ejemplo, la actitud con un compañero, argumentar con un compañero, el sentido estético también, que esté bien pintado, que esté bien argumentado. Es una componente también importante en matemática y que nos ayuda a no perder ese entusiasmo inicial que tienen prácticamente todos los estudiantes, pero la gran mayoría va perdiendo a través que pasa el tiempo, va perdiendo ese entusiasmo. Y hay algo que no estamos haciendo bien, y aquí en esta variante, como darle un segundo orden a lo que pensó Comenius, con argumentación, con pares, podemos ¿cierto? Volcar eso, darle una vuelta, y podemos promover el pensamiento, porque el cálculo, mucho de otras cosas, ¿cierto? El manejo de símbolos, la programación, incluso la redacción la hace la máquina. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, que nos queda lo más complejo, que es el pensamiento, pensar, combinar ideas, conversar con otros, y eso es lo que trata de promover acá, en este caso, ideas computacionales e ideas matemáticas. Gracias, Roberto. Creo que ya toda tu experiencia, todo lo que nos has mostrado, pues nos va a ayudar mucho a la reflexión. Vamos a seguir. Nosotros aquí en Perú, pues recién estamos iniciando. De hecho, creo que esto tiene que ver también con un plan de formación, ¿no? Porque la pregunta es la actitud del maestro y cómo estamos formando a los maestros, ¿no? Porque creo que por ahí hay que empezar también, en especial la educación primaria. Y bueno, este es un inicio. Creo que ya más adelante, quizá cuando vayamos viendo tus otras publicaciones, vamos a pedirte quizá para ver si nos puedes seguir compartiendo tus investigaciones. Pero de hecho, desde ya, muchas gracias por esta ponencia y por este tiempo tan valioso y tantas ideas Bueno, complejas. gracias a ti, Mónica, gracias a todos. Y yo estoy seguro que entre todos podemos aprender mucho. Es una cosa también que he aprendido de la cultura japonesa, porque uno podría decir, en Japón le va muy, muy bien en matemáticas, muy bien. Pero lo que he aprendido de ellos es que están siempre pendientes de dónde salen alguna idea y que por ahí puede salir algo nuevo que todos nos podemos beneficiar. Uno podría decir tan bien que para qué va a mirar a los demás. Y yo he visto que siempre andan el profesor Isoa y su equipo buscando ideas en todas partes del mundo, y yo creo que eso es lo más importante. Unidos podemos avanzar mucho más rápido, y creo que eso es lo central. Solo una cosita, había omitido ahí, creo que Juan Antonio tiene una pregunta. Voy a dar pase solo a Juan Antonio y a Edith, que han levantado la mano un par de preguntas, porque entendemos que estamos abusando de ti, pero si nos podemos un ratito. Mónica, ¿Sí? esto, Por favor. disculpa, retire mi pregunta. Ya retiré mi Retira la participación. Okay. Adelante. Juan Antonio o Edith. Juan Antonio. Juan Antonio, adelante. Bueno, felicitar por este tipo de eventos que de alguna manera nos hacen un poco reflexionar, ¿no? Sobre a dónde va la educación, ¿no?
Y bueno, solamente quisiera, de forma resumida de repente, ¿qué opina sobre lo que ya estamos haciendo en el Perú? Si bien es cierto, no estamos muy, de repente, conscientes, ¿no?, de este tema, de que es muy importante lo que es la inteligencia artificial, pero considero que sí se están haciendo en los colegios estas actividades que están, digamos, de alguna manera marcados en los pensamientos matemáticos, solo que me equivoco, por ejemplo, cuando se hace lo que es los juegos interactivos, lo que es la robótica, lo que es el Scratch, por ejemplo, en primaria. Y bueno, sí veo que todos los profesores inician bastante en lo que son las comparaciones, las series, no puede ir avanzando en las proporciones, de alguna manera estamos creo en el camino. No te en todo caso, me gustaría canalizar o tenerlo más claro, ¿no? Porque yo tengo un poquito que me queda acá, como que también tengo ciertas conclusiones, porque lo que vi es más que todo como un desarrollo nada más digamos, lo general, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero de repente no tengo muy claro todavía cómo entonces debemos actuar los maestros, ¿no? No sé si me puede dar alguna cosa. Gracias. Bueno, gracias, Juan Antonio. Lamentablemente yo aquí no escuché muy bien, sé que hablo de inteligencia artificial, algo robótica, juegos, pero no alcancé a entender muy bien por el problema de sonido, pero yo creo que lo central acá es pensar, digamos, en concentrarse en el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento y cómo lo promovemos? Hay muchas maneras, y por supuesto, hacerlo lúdico, hacerlo activo, hacerlo con otros, es central. Y puede hacerse sencillamente con lápiz y papel y coloreando. Uno también podría incluir otras cosas, pero ya con lápiz y papel y coloreando puede hacer mucho, increíblemente mucho, y puede atacar al corazón de lo que es el pensamiento, y en particular el pensamiento matemático, el computacional, y la idea central, y eso es lo central, la idea central de la inteligencia artificial. Puede hacerse con recursos muy simples que todos tenemos a disposición, todas las escuelas la tienen. Bien, te agradecemos entonces, Roberto, nuevamente. Y esperamos pues más adelante poder volver a contactarnos, ¿no? Más bien, Perfecto, muy bien, Mónica. en cuanto tengas tus artículos, no te olvides, los vamos a leer. Gracias. Muy bien. Un abrazo, Adiós. Mónica, un abrazo a todos y también saludo a la directora. Y nuevamente, por último, quiero decir, ahí está Milley Montes, que entre ellas ahí está, y que también pueden consultar con ella su experiencia en Arequipa. Muy bien, gracias. Luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias con Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.